Los abusos a veces son muy malos, pero a veces también corrigen. Yo tengo un hijo de 1 año y medio y cuando se porta mal lo pongo en el corralito. Soy como caballo. Vos destruís la capa de ozono, ¿a quién le vas a pagar la multa? El capitalismo es un sistema social, y cuando digo social digo económico, político, cultural, en todas sus manifestaciones. Es una política de incentivos. El incentivo a mejorar, el incentivo a que tu familia viva mejor, el incentivo a tener el mejor acuerdo económico, en pos, repito, de sentirse bien. Es como una carrera de 100 metros donde algunos largan a 1 metro de la meta y otros largan a los 100 metros. Eso está totalmente aceptado. Al menos así lo describo, más como sistema. Que no todos somos iguales ante la ley, que no todos somos iguales ante la naturaleza, no todos somos iguales en cuanto a las condiciones. Está definido por el afán de la ganancia, un afán creciente y limitado, y que se ha ido desarrollando en el tiempo y no reconoce límites para ello. No ha encontrado el capitalismo una forma superadora, civilizatoria, de llevar adelante su progreso, entre comillas, y destruye no ya para producir, sino que produce para destruir. Una sociedad humana se tiene que diferenciar de una horda de animales, donde sí hay es la ley del más fuerte. Es decir, la teoría de Freud del origen de la sociedad estaría fundamentada en un crimen del tirano, o sea, el crimen del más fuerte. ¿Cómo viven? Vamos al otro extremo. Entonces vos poneme sistemas no capitalistas, a ver si son más justos. Analicemos Egipto, analicemos Libia, analicemos Cuba, analicemos Venezuela hoy, analicemos, no sé, cualquier país de Medio Oriente, Irán. ¿Te gustaría ir a vivir? Lo que creo que construye una sociedad más justa e igualitaria no es tanto en sí el sistema capitalista, sino el desarrollo de la tecnología, la actividad humana, el avance de la ciencia. El ser humano avanzado en el conocimiento de la naturaleza tiene acceso a la tecnología, o sea, ha desarrollado tecnología, ha desarrollado informática, ha desarrollado tecnotrónica, robótica, etc. Y tiene herramientas para conocer el mundo que le permiten claramente tener juicios distintos a lo que había a principios del siglo XX. El tema es quiénes tienen acceso a esos recursos. Porque la expectativa de vida de alguien que vive en África es la mitad de la expectativa de vida que alguien vive en un país desarrollado. Es decir, decir que es el sistema capitalista el que produjo la reducción de las desigualdades. A ver, no hay que ir muy lejos. Yo soy hijo de profesionales, ¿no? Mis padres abogados, en los años 70, 80, bastaba con que uno trabaje para tener un nivel de vida que ahora una pareja de jóvenes profesionales y de no tan jóvenes, aún trabajando los dos, no llegan a lo que con un sueldo, con una entrada se podía hacer. Entonces, la mitología que acompaña al capital, de que con el trabajo, con la apuesta de aquel lustrabotas que ahorraba y podía llegar a ser un gran millonario, eso no tiene cabida en este mundo. Cuando vos no tenés incentivos, que para mí es el sistema adverso, de que somos todos iguales, todos tenemos que cobrar lo mismo, etc. Si todos tenemos eso, ninguno tiene incentivos, a la larga todos decimos, bueno, si da lo mismo hacerlo bien, mal. Si da lo mismo pagar impuestos, no pagar impuestos. Si da lo mismo, no lo hago. Que en este país ha habido un pequeño porcentaje de la población que se enriqueció mucho, ¿no? Muchísimo en todos estos años. La diferencia entre la escala más baja y la más alta en la económica se aumentó muchísimo. Y esa gente, sin embargo, no se siente feliz si ve que todos tienen. Porque por la estructura del yo, si yo tengo, el otro no tiene que tener. Si el otro también tiene, soy infeliz. Es decir, esa idea agresiva, donde no, es injusto, entonces es injusto que el otro también tenga, si yo soy mejor que él. El desarrollo de la ciencia, de la tecnología, hace que un robot haga el trabajo de 10,
Quiere decir que de cada 10 se queda uno a controlar el robot y sobran 9. Bueno, hay que competir para adentro, esa es la esencia del mercado. Empieza a escarbar en lo que llaman los instintos más bajos del ser humano. Lo que se llaman los instintos más bajos es simplemente que la lucha por la sobrevivencia, ¿no? Es decir, todo está basado en eso, en a ver la vivada, a ver cómo ser más que el otro, cómo ganarle al otro, ¿no? Incluso más, se persigue la idea del bien, es tener lo que los otros no tienen. Nos ve que el capitalismo en su desarrollo va a generar un abismo cada vez mayor entre el polo de la dependencia del trabajo y el polo del capital. Ese abismo es tan grande que, digamos, si antes era 1 a 20, hoy es 1 a 250. Según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. La crisis del 2001 es donde estalla la política neoliberal implementada por el menemismo. Eso se veía venir. Pocos tenían el dato de cuándo iba a ocurrir, son los que pudieron, por ejemplo, sacar el dinero rápidamente. Pero ahí es donde cada tanto se revela cierta verdad. Es decir, ahí los bancos aparecían robándole a la gente. No estoy muy de acuerdo con la definición de neoliberal, que en los 90 para mí no hubo neoliberalismo, porque dentro de la economía liberal nunca va a aceptar el tipo de cambio fijo. Precisamente el liberal no va con fijo. Considerarían, dentro de la política neoliberal, es considerar el tipo de cambio que surja del libre juego de la oferta y la demanda. El valor de nuestra moneda está, sin duda, perfectamente asegurado y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Y está muy fuerte la propaganda del pensamiento neoliberal, que cuando no hay liberalismo es igual el pensamiento, porque es el pensamiento del poder, porque tiene que convencer a los pueblos de que los pueblos no pueden, para tratar de inmovilizarlo, como tienen que vacunarlo. Cuando no hay política, es la ley del más fuerte. Podemos decir que ese pensamiento neoliberal es verdaderamente el representante de la podríamos decir, de esa ideología darwiniana, ¿no? Y bueno, hay que pensar, a ver, mucha gente sintió como empezó a entender que lo que le pasaba no era culpa de él, de su ineptitud, de que era un fracasado, una fracasada. Se dio cuenta de que a muchos otros le estaba pasando lo mismo. La política está por encima de la economía. La economía es un chiste. La economía no existe sin política. La política es el que marca el camino. La economía no decide nada. La economía es solo una manifestación, pero es economista. ¿Qué decidís? Si en realidad todo pasa por un tema de política. Política social, política fiscal, ¿cómo cobras impuestos? No es economía. El corralito argentino es como la vergüenza histórica, ¿no? Porque es la desfachatez del mercado. Digo, recordar, yo no vivía en Argentina en ese tiempo, pero recordar que es el corolario de los 90, ¿no? Es el corolario de la desfachatez del mercado que venía a por todo. Y cuando ya todo le fue insuficiente, también se quedó con los ahorros de la gente, ¿no? El corralito era un error desde el punto de vista de cómo, no es un error desde el punto de vista técnico, es un error desde el punto de vista de cómo estaba el esquema social argentino. O sea, el corralito es para mí el momento del atragantamiento del poder, ¿no? Se tragó ya su propia mentira y pensó que con el corralito y el estado de sitio iba a subordinar a la gente. Y la gente, bueno, dijo, hasta aquí llegamos. Desde el punto de vista clínico fue liberador para mucha gente, porque lo que había era el temor a la exclusión, el terror a caer en la pobreza por parte de las clases medias. Cuando una mujer en la crisis del 2001 ocurre la gran devaluación, se sale de la convertibilidad de sorpresa, ¿no? Y con corralito mediante,
y luego hay una represión feroz donde mueren 24 jóvenes por lo menos en 2 días. Y entonces resulta que esta mujer dice la siguiente frase: si me devalúan, me mato. ¿Cómo explicarle? Y esa es la habilidad del psicoanalista, cómo mostrarle que en realidad no es a ella la que devalúan y no es a ella la que matan, es a todos. Es decir, ella lo toma como algo personal, donde uno dice devaluar es desvalorizar, ¿no? Uno podría decirle, no hace falta que usted se mate, otro lo va a hacer. Es la idea de que el yo no me deja ver mi lugar en la estructura social. Es la esencia del ser humano, el individualismo. No es un régimen económico ni es un régimen social. No es que el capitalista te hace individualista y el comunismo te hace, o el socialismo te hace más humano, más derechos humanos. Competencia es del capital y no creo que sea inherente al ser humano. El ser humano es del compartir. El individualismo es, yo creo que soy libre, tengo derechos inalienables, y después cuando no se respetan esos derechos en la sociedad, soy incapaz de juntarme con otros para poder defenderlos, porque como yo soy yo. Ya está demostrado que los pueblos pueden tumbar gobiernos, tumbar presidentes, que resisten, que han puesto fin a la dictadura. El problema es después de esos que vienen. Entonces, tiempo también de prepararse para gobernar, no solamente prepararse para tumbar. Porque el deseo del hombre no está en el bien, no está en los bienes. Si yo tengo lo que los otros no tienen, o lo que todos quieren, ¿qué tengo yo? No puedo tener solamente algo comparable a lo de ¿dónde está mi singularidad? ¿Quién soy? Si lo único que soy es un número de una cuenta, un modelo de computadora, un modelo de auto, algo que es una mercancía. Yo finalmente también soy una mercancía porque cuando trabajo, si trabajo para otro, vendo una mercancía que es mi tiempo de trabajo, ¿no? Que se pesa con un reloj, que cuenta tantas horas, tanto dinero, y entonces, ¿a dónde está la experiencia, la aventura humana? Es decir, que uno puede resolver todo a nivel del reparto de bienes y van a faltar cuestiones como, por ejemplo, el honor, la aventura, el hacer algo raro, el amor mismo. Hace falta un cambio radical. Un cambio radical quiere decir no de ir a hacer una revolución ya, sino un cambio de raíz, un cambio de fondo, un cambio de replantearse la existencia de la humanidad con la naturaleza. Y este replanteo de la humanidad con la naturaleza no es, ay, yo voy a cuidar pajaritos, sino cómo vamos a tener que cambiar el sistema de producción y reproducción de la vida, todo el sistema económico, productivo y reproductivo, para poder poner en sintonía una vida por vida. Pero esta vida por vida es incompatible con el capitalismo, no lo va a hacer. Y acá estamos todos peleando entre nosotros. Es complicado eso, ¿no? Somos 5 tipos peleando por la porción de pizza. A quien le toca la porción más grande. Pero, o sea, que lo genere el sistema, no. No. Sino estoy diciendo que de alguna manera, en algunas actitudes, mi pregunta es si lo potencia. Sí, lo potencia. En ese caso sí. ¿Por qué lo potencia? Por el mismo régimen de incentivos a veces hace que, por la esencia del ser humano, si estamos dos compitiendo por un puesto, es probable que trate de llegar el que más mérito tiene y yo pueda esforzarme más para tener más mérito, o hacer que el otro le vaya peor para yo tener más mérito. Entonces, en ese caso puede ser que potencie esa competencia, potencie lo peor que tiene a veces el ser humano, que es destructivo contra otro, ¿no? Sí, te lo acepto, compro la idea.